Y si te dijera que el ingrediente que podría estar frenando la caída de tu cabello está ahora mismo en tu cocina, justo ahí, mientras cada mañana ves más cabello en el cepillo o en el desagüe. No es un suplemento caro, no es un tratamiento invasivo y tampoco es una fórmula química imposible de pronunciar. Es algo que millones de personas consumen cada mañana sin imaginar que puede hacer mucho más que despertarlos. La mayoría cree que la caída del cabello es simplemente genética, que cuando empieza ya no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que el cuero cabelludo es un tejido vivo y como cualquier tejido vivo responde a estímulos. De hecho, investigaciones en dermatología han demostrado que ciertos compuestos naturales pueden activar los folículos capilares cuando se usan correctamente. Hoy vamos a hablar de ese ingrediente casero que ha sorprendido incluso a la ciencia moderna por su capacidad para estimular los folículos capilares de forma natural. Y al final te enseñaré cómo preparar correctamente una mezcla con otro potenciador natural que multiplica su efecto. Antes de entrar en la parte más importante, déjame un comentario aquí abajo y cuéntame qué estás notando en tu cabello. ¿Caída, canas o ambas? Así podré orientarte mejor según tu caso. Ahora ponte cómoda, respira profundo y escucha con atención. Lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que entendemos la caída y el debilitamiento del cabello después de los 50 o 60 años. El cabello no deja de crecer por simple casualidad. El crecimiento se ralentiza cuando los folículos pilosos entran en la fase telógena, una etapa fisiológica de reposo. En esta fase, el folículo reduce su actividad metabólica. Factores como el estrés crónico, la inflamación persistente del cuero cabelludo, la disminución de la microcirculación y el aumento de la dihidrotestosterona pueden debilitar progresivamente la estructura folicular. Cuando el folículo recibe menos oxígeno y menos nutrientes, comienza un proceso de miniaturización. El cabello se vuelve más fino, más frágil, pierde volumen y crece con menor intensidad. Muchas mujeres describen esta sensación como si su melena estuviera perdiendo fuerza poco a poco, como un jardín que deja de florecer. Pero aquí viene la parte que abre una puerta de esperanza. Si el folículo no está completamente inactivo, todavía puede responder a ciertos estímulos adecuados. Y el primer ingrediente del que vamos a hablar está más cerca de lo que imaginas. Es una sustancia que forma parte de la rutina diaria de millones de personas. La consumes cada mañana para activar tu mente, para sentir energía y claridad. Sin embargo, pocos saben que también puede tener un efecto directo sobre el cuero cabelludo cuando se aplica de forma tópica. Hablamos de la cafeína. La cafeína no solo estimula el sistema nervioso central cuando se ingiere, a nivel cutáneo puede penetrar en el folículo piloso y estimular su actividad metabólica. Diversas investigaciones han observado que puede ayudar a prolongar la fase anágena, la fase activa de crecimiento del cabello, y contrarrestar parcialmente el impacto de la dihidrotestosterona sobre el folículo. Pero eso no es todo. La cafeína también favorece la microcirculación local, y más circulación significa mayor aporte de oxígeno. Más oxígeno implica mejor llegada de nutrientes esenciales. Es un principio sencillo de fisiología. Cuando el entorno mejora, el tejido responde. Sin embargo, la estimulación metabólica por sí sola no siempre es suficiente. El cuero cabelludo necesita también un entorno equilibrado, libre de inflamación crónica y estrés oxidativo. Y aquí es donde entra el segundo ingrediente, uno con una historia milenaria y un aroma inconfundible. El romero ha sido utilizado durante siglos como estimulante natural de la circulación.
En los últimos años ha despertado interés científico por su posible papel en el crecimiento capilar. Se ha observado que puede mejorar la circulación periférica y aportar propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, factores clave para proteger la integridad del folículo piloso. La combinación de cafeína y romero actúa como un diálogo entre estimulación y equilibrio. Uno impulsa la actividad metabólica, el otro cuida el entorno, y en el siguiente momento te revelaré por qué esta unión puede marcar una diferencia real en el cabello maduro. Y ahora vamos a lo práctico. Aquí comienza el primer ritual, el que despierta al folículo como si abriéramos una ventana para que entre aire fresco en una habitación cerrada durante años. Necesitas café natural molido, preferiblemente orgánico y recién abierto para conservar mejor sus compuestos activos. Utiliza 2 cucharadas colmadas por cada taza de agua. Lleva el agua a ebullición, retirarla del fuego y añade el café. Cubre y deja reposar al menos 10 minutos. No buscamos un café ligero, buscamos una infusión concentrada, rica en cafeína. Cuanto más intensa, mayor será su potencial estimulante. Cuela con cuidado y deja que se enfríe completamente. Este paso es esencial. Aplicar la mezcla caliente puede irritar el cuero cabelludo y alterar su equilibrio. Mientras se enfría, prepara el segundo elemento que potenciará el efecto. En una cucharada de aceite portador, puede ser aceite de coco fraccionado o aceite de jojoba, añade 5 gotas de aceite esencial de romero, no más. Esta proporción es segura y eficaz. El aceite esencial nunca debe aplicarse puro sobre la piel porque puede causar irritación. Mezcla suavemente hasta integrar. Cuando la infusión esté fría, incorpora poco a poco el aceite preparado. Remueve hasta obtener una solución lo más homogénea posible. El aroma que se libera ya anticipa lo que viene. Es un perfume herbal que habla de tradición y ciencia al mismo tiempo. Aplica siempre sobre el cuero cabelludo limpio y ligeramente húmedo. Divide el cabello en secciones y distribuye la mezcla directamente en la raíz, concentrándose en las zonas más debilitadas. Con las yemas de los dedos realiza un masaje firme pero delicado durante al menos 5 minutos. Este masaje no es un simple gesto. Activa mecánicamente la microcirculación, favorece el aporte de oxígeno y mejora la penetración de los activos. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Si deseas duplicar el efecto, cubre la cabeza con una toalla tibia durante ese tiempo. El calor suave favorece la vasodilatación y puede mejorar la absorción. Después se lava con un champú suave, preferiblemente sin sulfatos agresivos. Repite este ritual 2 o 3 veces por semana. La constancia es la verdadera clave. Los folículos no reaccionan a un gesto aislado, responden a la repetición sostenida. Tras varias semanas, muchas mujeres refieren menos caída durante el lavado, mayor sensación de grosor y una textura más viva. Es importante ser realistas. No hablamos de regenerar zonas completamente inactivas desde hace años. Hablamos de fortalecer los folículos que aún están vivos pero debilitados, de darles el entorno que necesitan para expresarse. Y cuando eso ocurre, el cambio no solo se nota en el espejo, se siente en la confianza con la que vuelves a peinarse cada mañana. Antes de continuar, déjame revelarte algo importante. El segundo ritual es la fórmula que abre el camino. Es la que limpia lo que bloquea, elimina las células muertas que asfixian el cuero cabelludo y despierta esos folículos que parecen dormidos. Sin un terreno limpio, ninguna semilla florece. Y este paso prepara el terreno. Los ingredientes son sencillos, pero su combinación tiene intención. Necesitas una cucharadita de café molido muy fino, una cucharadita de azúcar blanca o morena, una cápsula de vitamina E, una cucharada de gel puro de aloe vera y una porción de champú suave, suficiente para un lavado. Si el café es grueso,
triturarlo hasta obtener un polvo más fino. Cuanto más delicada sea la textura, más uniforme será la exfoliación. Coloca el café en un recipiente pequeño y añade el azúcar. El azúcar no está aquí para endulzar, está para exfoliar suavemente, para desprender las células muertas, el exceso de grasa y los residuos que se acumulan en la raíz. Abre la cápsula de vitamina E y añade su contenido. La vitamina E actúa como antioxidante, ayuda a proteger la fibra capilar del estrés oxidativo y aporta nutrición. Incorpora después la cucharada de aloe vera, conocido por su capacidad calmante y su efecto hidratante sobre la piel. Mezcla hasta formar una pasta uniforme. Añade esta preparación a la cantidad de champú suave que utilizarías normalmente y remueve hasta integrar. El resultado es un limpiador activo, no agresivo, que exfolia, estimula y nutre al mismo tiempo. Aplica sobre el cabello húmedo como lo harías en un lavado habitual, pero esta vez con conciencia. Masajea el cuero cabelludo con movimientos circulares durante al menos 3 minutos. Siente cómo los pequeños gránulos trabajan suavemente sobre la piel. Este masaje favorece la microcirculación y potencia la acción de la cafeína. Deja actuar la mezcla aproximadamente 5 minutos antes de aclarar con abundante agua tibia. No utilices agua demasiado caliente, ya que podría resecar el cuero cabelludo. Puedes utilizar esta fórmula en cada lavado si tu piel lo tolera bien, o al menos 2 veces por semana. Con el tiempo, muchas mujeres notan el cabello más ligero en la raíz, más brillante, con mayor volumen y una sensación de limpieza profunda que dura más días. La cafeína estimula el folículo y mejora la estructura capilar. El azúcar renueva el cuero cabelludo. La vitamina E protege y fortalece. El aloe vera calma y equilibra. Juntos forman una sinfonía que no solo limpia, sino que prepara el escenario para que el cabello vuelva a expresarse con más fuerza y vitalidad. Si te preocupa que el café deje residuos difíciles de retirar, hay una solución sencilla y eficaz. La clave está en la textura y en el aclarado. Primero, asegúrate de que el café está molido muy fino, casi como polvo. Cuanto más fino sea, menos partículas quedarán atrapadas entre el cabello. Segundo, al enjuagar, utiliza abundante agua tibia y masajea el cuero cabelludo con las yemas de los dedos mientras el agua cae, separando el cabello en secciones para facilitar la salida de cualquier resto. Si tu cabello es muy denso, puedes hacer un segundo lavado rápido solo con champú suave para garantizar una limpieza completa. Con estos pequeños ajustes disfrutarás de los beneficios sin preocuparte por residuos incómodos. Y ahora llegamos al tercer método, el que trabaja desde dentro, porque no todo estímulo es externo. A veces el verdadero cambio comienza en la sangre, en la circulación, en el equilibrio metabólico. Muchas mujeres toman café cada mañana, pero pocas saben que si se prepara de forma estratégica, puede convertirse en un apoyo adicional para el entorno del folículo piloso. Y si se consume mal, también puede jugar en contra. Los ingredientes son simples, pero la intención lo es todo. Necesitas una taza de café negro puro, entre 150 y 200 mililitros, un cuarto de cucharadita de canela de Ceilán, la variedad más suave y con bajo contenido en cumarina, y 2 o 3 láminas finas de jengibre fresco, o en su defecto, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Prepara el café con una intensidad moderada, no excesivamente cargado. Cuando esté caliente pero no hirviendo, añade la canela y mezcla bien. Después incorpora el jengibre y deja infusionar entre 2 y 3 minutos. El aroma que se libera es cálido, envolvente, casi medicinal. Bébelo por la mañana, preferiblemente antes de las 10, después de un pequeño desayuno ligero. Nunca en ayunas absoluta si eres sensible. ¿Por qué esta combinación puede apoyar la salud capilar? La cafeína, cuando se consume en cantidades moderadas, puede estimular el sistema cardiovascular y aumentar transitoriamente la circulación sanguínea. Una mejor perfusión implica mayor aporte de oxígeno a los tejidos, incluido el cuero cabelludo. Además, algunos estudios sugieren que la cafeína puede influir en la prolongación de la fase anágena del ciclo capilar.
La canela de Ceilán tiene compuestos bioactivos que pueden contribuir a una mejor regulación glucémica. Mantener niveles de glucosa más estables ayuda a evitar picos de insulina, ya que las alteraciones metabólicas pueden influir en la caída capilar de origen endocrino. También posee propiedades antiinflamatorias suaves. El jengibre, por su parte, favorece la circulación periférica y contiene gingeroles con efecto antioxidante y antiinflamatorio. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que deterioran el microentorno del folículo. Sin embargo, no todo el mundo debe abusar de esta fórmula. Más no significa mejor. No superes 1 o 2 tazas al día. Evita consumirla después de las 14 horas para no alterar el sueño ni aumentar el cortisol nocturno, ya que el descanso insuficiente impacta negativamente en el ciclo capilar. Si padeces hipertensión arterial o reflujo gastroesofágico significativo, consulta con tu profesional sanitario antes de incorporarte. Cuando se combina con sueño adecuado, ingesta suficiente de proteínas y manejo del estrés, muchas personas comienzan a notar el cabello más firme y resistente entre 4 y 8 semanas. No es un milagro instantáneo, es un apoyo metabólico que crea un terreno más favorable para que los folículos aún activos trabajen mejor. Porque a veces el secreto no está en hacer algo extraordinario, sino en transformar lo cotidiano en un gesto consciente. Antes de pensar que todo se resuelve con una aplicación externa o con una bebida puntual, hay algo que debemos mirar con honestidad y serenidad. El cabello es tejido vivo y como todo tejido vivo, depende profundamente de lo que ocurre dentro del cuerpo. Ningún ritual funciona si el terreno interno está debilitado. Muchas mujeres notan que el cabello comienza a afinarse después de los 50 o 60 años. No siempre es solo una cuestión hormonal. Con frecuencia existe un déficit nutricional silencioso. La fibra capilar está compuesta principalmente por queratina, una proteína. Si la ingesta de proteínas es insuficiente, el organismo prioriza órganos vitales y el cabello pasa a segundo plano. También son fundamentales el hierro, el zinc, la vitamina D y las vitaminas del grupo B. Una deficiencia de hierro, incluso leve, puede alterar el ciclo capilar. El zinc participa en la síntesis proteica y en la reparación celular. La vitamina D interviene en la regulación del folículo piloso. Sin estos elementos, el folículo pierde eficiencia. Por eso la alimentación no es un detalle. Incluir fuentes adecuadas de proteína como legumbres, huevos, pescado o carnes magras, junto con frutos secos y verduras variadas, crea un entorno más favorable. La hidratación también es clave. Un cuero cabelludo deshidratado tiende a inflamarse con mayor facilidad. Aquí es donde el café, utilizado correctamente, puede formar parte de un estilo de vida consciente. Consumido con moderación, 1 o 2 tazas por la mañana puede favorecer transitoriamente la circulación, pero beberlo en exceso o muy tarde puede elevar el cortisol nocturno y alterar el descanso. Y sin sueño profundo no hay regeneración celular eficiente. El equilibrio lo es todo. A nivel externo, los ingredientes naturales pueden complementar ese cuidado interno. El romero, por ejemplo, apoya la microcirculación y ofrece propiedades antioxidantes. El aloe vera calma, hidrata y ayuda a mantener la barrera cutánea del cuero cabelludo. El azúcar, cuando se utiliza como exfoliante suave, elimina células muertas y residuos que bloquean la raíz. La vitamina E actúa como antioxidante, protegiendo frente al estrés oxidativo que debilita la fibra capilar. Los aceites vegetales, como el de jojoba o coco fraccionado, ayudan a sellar la hidratación y aportan flexibilidad al tallo capilar. Pero ninguno de estos elementos funciona de forma aislada si el organismo está sometido a estrés constante, dietas restrictivas o carencias prolongadas. El folículo necesita oxígeno, nutrientes, equilibrio hormonal y un entorno libre de inflamación crónica. Es como un jardín.
Puedes regarlo desde fuera, pero si la tierra está empobrecida, la planta no florece. Cuando combinas una alimentación adecuada, descanso suficiente, consumo responsable de café y cuidados tópicos coherentes, empiezas a construir un sistema integral. No se trata de buscar milagros rápidos, se trata de restaurar condiciones. Muchas mujeres que adoptan este enfoque integral no solo reportan menor caída, sino una sensación de mayor densidad, brillo y vitalidad con el paso de las semanas. El cambio no siempre es inmediato, pero es más estable, porque nace de la coherencia entre lo que aplicas y lo que nutre tu cuerpo desde dentro. El cabello es un reflejo silencioso del equilibrio interno, y cuando decides cuidarlo de forma completa, no solo estás tratando una fibra, estás honrando tu salud en conjunto. Y ahora quiero dejarte con una reflexión sincera. De todas las fórmulas que hemos compartido hoy, ¿cuál te sientes más cercana a ti? ¿La estimulación externa con café y romero? ¿La exfoliación que despierta el cuero cabelludo? ¿O el enfoque interno, más profundo, que comienza desde lo que bebes cada mañana? No hay una única respuesta correcta. Hay una respuesta adecuada para tu cuerpo, para tu historia y para tu momento de vida. El café no es el enemigo, no es algo negativo por naturaleza. Puede ser un aliado cuando se utiliza con conocimiento, moderación y respeto por la fisiología, pero también puede volverse contraproducente si se abusa de él, si se consume en exceso, si se aplica sin cuidado o sin comprender cómo reacciona tu piel y tu organismo. La diferencia no está solo en el ingrediente, sino en la forma de usarlo. Recuerda algo importante, cada cuero cabelludo es distinto, cada metabolismo es único. Antes de incorporar cualquier método nuevo, prueba siempre en una pequeña zona. Observa cómo responde tu piel, escucha tu cuerpo. Nadie conoce tus sensaciones mejor que tú misma. La verdadera sabiduría está en esa escucha atenta. Si este contenido te ha aportado claridad, me encantará leerte. Dime en los comentarios cuál fórmula te llamó más la atención y escribe la palabra café para saber que estás aquí formando parte de esta comunidad consciente. Comparte este video con esa amiga que siempre habla de su cabello y aún no ha descubierto que pequeños cambios pueden marcar grandes diferencias. Y si valoras este tipo de contenido basado en equilibrio y sentido común, deja tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo soluciones naturales con responsabilidad y respeto.